Mi compañera de trabajo me acosa para que sea su hombre de honor y me dio una lista de tareas absurdas. Acabo de descubrir que su boda es una trampa para darme una lección porque está obsesionada conmigo. Nunca imaginé que ser amable en la oficina me traería tantos problemas. Todo comenzó cuando Sandra, una compañera del departamento de contabilidad con la que apenas cruzo palabras sobre facturas, se plantó frente a mi escritorio con una sonrisa maníaca y me anunció que yo sería su hombre de honor. No me lo pidió, me lo ordenó. Cuando intenté explicarle que ni siquiera somos amigos, ella sacó una lista de tareas de 4 páginas que incluía desde organizar su despedida de soltera hasta elegir el color de las servilletas. Su justificación fue que toda mujer moderna necesita un mejor amigo, ignorando el hecho de que no sé ni su apellido. Pero la situación pasó de lo molesto a lo aterrador cuando descubrí la verdadera razón. Sandra no quiere un amigo, quiere un espectador. Ha estado obsesionada conmigo durante 2 años y planeó esta boda con un pobre diablo solo para obligarme a estar a su lado en el altar, esperando que, al verla vestida de blanco, yo me arrepintiera de no haberle hecho caso. Esta es la crónica de cómo una invitación de boda se convirtió en un caso de acoso criminal. Antes de comenzar este relato, queremos agradecer de corazón a todas aquellas personas que se suscribieron a este humilde canal. También quisiéramos saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal si aún no lo hiciste, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Mi nombre es Marcos y trabajo como analista de sistemas en una empresa de logística de tamaño medio. Mi vida siempre ha sido bastante predecible: café por la mañana, 8 horas de código y gimnasio por la tarde. Soy el tipo de empleado que saluda a todos con cortesía pero mantiene una distancia profesional saludable. O eso creía hasta el lunes pasado. Eran las 9 de la mañana cuando Sandra, del departamento de contabilidad, apareció en mi cubículo. Sandra es una mujer que siempre me pareció un poco intensa. Siempre me traía galletas que yo no pedía o se quedaba casualmente cerca de la cafetera cuando yo iba. Siempre le di las gracias y seguí mi camino, pensando que solo era alguien muy sociable. Pero ese lunes, su intensidad alcanzó un nivel estratosférico. Sin decir buenos días, dejó caer una carpeta rosa sobre mi teclado y exclamó: Marcos, tengo la noticia del siglo. Me caso en 6 meses y tú vas a ser mi hombre de honor. Me quedé helado, mirando la carpeta como si fuera una bomba de tiempo. Sandra, felicidades por tu boda, dije con la voz más neutral posible, pero creo que te has confundido de persona. Apenas nos conocemos. No soy tu mejor amigo, ni siquiera salimos a almorzar. Ella soltó una risita nerviosa y agitó la mano como si estuviera espantando una mosca. Ay, Marcos, no seas tonto. Trabajamos en el mismo piso desde hace 2 años. Eso es más tiempo del que paso con mi propia madre. Además, leí en un artículo que las mujeres modernas ya no llevan solo damas de honor, necesitamos ese toque masculino, ese mejor amigo protector. Y tú eres perfecto para el papel. Intenté protestar de nuevo, pero ella simplemente abrió la carpeta y me mostró una lista escrita a mano que parecía no tener fin. Aquí están tus responsabilidades iniciales. Necesito que confirmes la cata de vinos el jueves y que empieces a planear la despedida de soltera en Las Vegas. Quiero algo elegante pero atrevido. Estaba estupefacto. No podía creer que alguien tuviera la audacia de imponer tal carga a un completo extraño. Sandra, escucha, dije, levantándome de mi silla para parecer más firme. La respuesta es no. No acepto. No tengo el tiempo, ni el interés, ni la relación contigo para hacer esto. Busca a alguien de tu círculo cercano. Su rostro cambió en un instante. La sonrisa se congeló y sus ojos se volvieron pequeños y afilados. No puedes decir que no, Marcos. Ya le dije a todo el mundo que aceptarías. Mi prometido, Roberto, ya sabe que eres mi alma gemela platónica.
Si te niegas ahora, me harás quedar como una mentirosa y arruinarás mi boda perfecta. Y créeme, no quieres ser el responsable de que una novia llore. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y se fue, dejando la carpeta rosa sobre mi escritorio como una marca territorial. Pasé el resto del día tratando de procesar lo ocurrido. Mis compañeros de oficina empezaron a pasar por mi sitio, felicitándome por el nombramiento. Al parecer, Sandra se había encargado de difundir por todo el chat interno que yo era su mano derecha para el evento. Me sentía atrapado en una dimensión desconocida. Lo que ella llamaba amistad moderna se sentía más como un secuestro social. Revisé la lista por pura curiosidad y el nivel de detalle era enfermizo, horarios de pruebas de vestido donde yo debía sostenerle el café, una lista de invitados que yo debía filtrar y, lo más extraño, una sección titulada Momentos de Conexión, donde describía que debíamos practicar un baile especial para la recepción. Lo más inquietante era que Sandra nunca mencionaba a sus amigas o familiares en la lista. Todo giraba en torno a ella y a mí. Sentí una punzada de ansiedad en el estómago. Sabía que Sandra era persistente, pero esto ya no era persistencia, era algo mucho más oscuro que apenas estaba empezando a manifestarse. El martes amaneció con un aluvión de correos electrónicos. Sandra no solo no había aceptado mi negativa, sino que había redoblado la apuesta. Me envió invitaciones de calendario para reuniones con floristas, fotógrafos y hasta una cita para armonización de energías para el cortejo nupcial. Cada vez que rechazaba una invitación, ella aparecía en mi cubículo 5 minutos después con una expresión de decepción fingida que rápidamente se transformaba en pasivo-agresividad. Marcos, el florista dice que solo puede atendernos a las 3. Es un sacrificio pequeño por tu mejor amiga, ¿no crees?, me dijo mientras yo intentaba concentrarme en un reporte de errores. Sandra, no soy tu mejor amiga. No soy tu amigo en absoluto. Por favor, deja de enviarme estas cosas o tendré que hablar con recursos humanos, respondí, tratando de mantener la calma. Ella se rió, una risa seca que no llegó a sus ojos. ¡Qué gracioso eres! Siempre con ese humor tan serio. Por eso te elegí. Necesito a alguien que me mantenga con los pies en la tierra mientras floto hacia el altar. Me entregó una nueva hoja de papel, esta vez con fotos de trajes de etiqueta. Quiero que uses este smoking con solapa de terciopelo. Combina con mis ojos y hará que nos veamos increíbles en las fotos del álbum principal. En ese momento, la situación dejó de ser una anécdota graciosa para la hora del café y se convirtió en una amenaza real a mi cordura. Sandra estaba operando bajo una premisa completamente ficticia. En su mente, teníamos una relación profunda y significativa que justificaba que yo gastara miles de dólares en un traje y semanas de mi vida en su boda. Lo más frustrante era que mis jefes no parecían ver el problema. Cuando hablé con mi supervisor, él simplemente se encogió de hombros y dijo, ya conoces a Sandra, es un poco excéntrica y está muy emocionada con su boda. Solo sé amable, Marcos, no queremos drama en el piso. Esa falta de apoyo me hizo sentir aún más aislado. Sandra aprovechaba cada oportunidad para marcar su territorio. Durante el almuerzo, se sentaba a mi lado sin preguntar y empezaba a hablarme de los miedos que tenía sobre el matrimonio, como si yo fuera su confidente de toda la vida. Me contaba detalles íntimos sobre su prometido, Roberto, describiéndolo como un hombre bueno pero aburrido, y luego me lanzaba miradas sugerentes diciendo que ella siempre había preferido a los hombres con chispa intelectual. Empecé a notar que Sandra sabía cosas sobre mí que yo nunca le había contado. Sabía que me gustaba el café con leche de avena, sabía qué serie estaba viendo en Netflix, lo mencionó casualmente en una conversación sobre el entretenimiento de la boda, y sabía que mis padres vivían en otra ciudad. Cuando le pregunté de dónde había sacado esa información, simplemente dijo, un pajarito me lo contó. Cuando te importa a alguien, prestas atención a los detalles, Marcos. Es lo que hacen los mejores amigos. Sentí un escalofrío. Ella no estaba prestando atención, ella estaba recolectando información.
La lista de tareas ya no me parecía solo una molestia logística, sino un guión de una película que ella estaba dirigiendo y en la que yo había sido contratado sin mi consentimiento. El hombre de honor no era un rol de apoyo, era el centro de su atención, desplazando incluso al futuro marido. Estaba atrapado en una red de obsesión disfrazada de protocolo nupcial, y cada vez que intentaba romper un hilo, Sandra tejía dos más a mi alrededor. Decidí que esa noche investigaría un poco más sobre quién era realmente Sandra, porque mi instinto me decía que Roberto no era el único que estaba siendo engañado en esta farsa. El miércoles por la tarde, decidí hacer algo que normalmente va en contra de mis principios: contactar a alguien fuera del trabajo para entender qué estaba pasando. Gracias a las redes sociales, logré encontrar el perfil de Roberto, el prometido. En sus fotos, se veía como un tipo normal, un poco tímido, siempre sonriendo mientras Sandra lo abrazaba con una posesividad que ahora me resultaba evidente. Le envié un mensaje corto, presentándome como el compañero de trabajo de Sandra y pidiéndole hablar sobre los preparativos de la boda. Roberto aceptó de inmediato, pareciendo casi aliviado de hablar con alguien involucrado. Nos reunimos en un bar tranquilo lejos de la oficina. Lo primero que hizo Roberto al sentarse fue darme las gracias. Sandra no deja de hablar de ti, Marcos. Dice que eres el hermano que nunca tuvo y que no sabe qué haría sin tu apoyo en este proceso. Me sentí mal por él. Roberto no tenía idea de que yo estaba siendo coaccionado. Roberto, tengo que ser honesto contigo, comencé. Sandra y yo no somos amigos. Apenas hablamos en la oficina antes de que ella anunciara que yo sería su hombre de honor. Me está presionando mucho y no aceptó mis negativas. La expresión de Roberto pasó de la confusión a una tristeza profunda y resignada. Ya veo, susurró. No es la primera vez que hace algo así. Sandra tiene obsesiones. El año pasado se obsesionó con un instructor de yoga. Decía que eran almas gemelas. Casi cancelamos el compromiso por eso, pero ella me juró que era solo una fase. Luego apareciste tú en sus historias de trabajo. Me contó que Sandra tenía un altar improvisado en su casa con fotos de personas que la inspiran. Mi sangre se congeló cuando mencionó que había varias fotos mías, recortes de la revista interna de la empresa y hasta una foto que alguien me tomó en la fiesta de Navidad del año pasado. Roberto me confesó que la boda era idea de Sandra para estabilizar su vida, pero que ella insistía en que yo estuviera en el centro de todo. Dice que si tú estás allí, ella podrá finalmente cerrar un ciclo y entregarse a mí por completo. No lo entiendo, Marcos. A veces siento que me estoy casando con una extraña. En ese momento, me di cuenta de la magnitud de la locura. Sandra no me quería como amigo, me estaba usando como un fetiche emocional. Quería que yo estuviera en el altar, a centímetros de ella, mientras le daba el sí a otro hombre, para probarse algo a sí misma o para forzar una reacción en mí. Era un plan retorcido de celos y validación. Ella creía que al verme obligado a cumplir tareas íntimas y estar presente en sus momentos más vulnerables, yo finalmente despertaría y me daría cuenta de lo que me estaba perdiendo. Salí del bar con una sensación de náuseas. Sandra no era solo una compañera de trabajo molesta, era una mujer peligrosa que estaba manipulando la vida de dos hombres para satisfacer una fantasía romántica unilateral. Al llegar a casa, revisé de nuevo la carpeta rosa. En la última página, oculta bajo unos presupuestos de catering, encontré una nota escrita con una caligrafía perfecta: el día de la boda, entenderás por qué eres tú y no él. No era una broma. Era una declaración de intenciones. Sandra planeaba usar su propia boda como una emboscada emocional. Decidí que ya no me importaba ser cortés. Mañana iría a Recursos Humanos con el testimonio de Roberto y la carpeta rosa. Pero Sandra, como si tuviera un sexto sentido para el peligro, me envió un mensaje de texto justo cuando iba a dormir: Marcos, sé que hablaste con Roberto. No debiste hacer eso. Los mejores amigos no tienen secretos, y ahora me has puesto muy triste.
Mañana tendremos que arreglar esto en la oficina. No faltes. El tono era de una calma gélida que me hizo cerrar todas las puertas con llave. El jueves por la mañana entré a la oficina con la determinación de un hombre que no tiene nada que perder. Me dirigí directamente al piso de recursos humanos antes de pasar por mi escritorio. Llevaba conmigo la carpeta rosa, las capturas de pantalla de los mensajes de Sandra y un resumen escrito de mi conversación con Roberto. Me recibió la directora de recursos humanos, la señora Martínez, una mujer conocida por su pragmatismo. Le expliqué todo, el acoso, la lista de tareas, la manipulación de su prometido y la aterradora nota final. Martínez escuchaba en silencio, revisando los documentos con una ceja levantada. Esto es muy grave, Marcos, dijo finalmente. Sandra tiene un historial impecable aquí, pero este comportamiento es inaceptable. Vamos a llamarla para una reunión de mediación inmediata. No quería una mediación, quería una orden de alejamiento, pero acepté. 10 minutos después, Sandra entró en la sala. No parecía asustada, se veía radiante, como si estuviera asistiendo a una reunión de planificación de la boda. Al ver la carpeta rosa sobre la mesa, sonrió. Oh, veo que ya estamos revisando los detalles con la señora Martínez. ¿Te gustó la selección de flores, Marcos? Martínez la interrumpió con un golpe seco sobre la mesa. Sandra, esto no es sobre flores. Es sobre una denuncia de acoso laboral y hostigamiento personal. Marcos dice que le has impuesto tareas de tu boda y que lo estás presionando contra su voluntad. ¿Qué tienes que decir? El rostro de Sandra se transformó. No hubo negación, sino una indignación absoluta. Empezó a llorar, pero eran lágrimas de teatro, perfectamente coordinadas. No puedo creerlo. Marcos, ¿cómo puedes hacerme esto?, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Tú me dijiste que te encantaría ayudarme. Me confesaste que te sentías solo y que ser mi hombre de honor te hacía sentir parte de una familia. Yo solo quería incluirte. Toda mujer moderna tiene un mejor amigo, y nosotros tenemos una conexión especial desde que me ayudaste con aquel virus en mi computadora. Martínez la miró con escepticismo. Sandra, él tiene registros de haber rechazado tus invitaciones múltiples veces. ¿Y esta nota? El día de la boda entenderás por qué eres tú y no él. ¿Qué significa eso? Sandra se quedó callada un segundo, y por primera vez, vi una grieta de pura locura en su fachada. Significa que él es mi mejor amigo, dijo con una voz monótona. Él es la persona que me conoce de verdad. Roberto es solo el trámite. Marcos es el alma. La reunión terminó con una suspensión inmediata para Sandra mientras se realizaba una investigación formal. Le prohibieron acercarse a mi área de trabajo y le ordenaron que no tuviera contacto conmigo fuera de la oficina. Pensé que eso sería el fin del problema, pero al salir de recursos humanos, Sandra me alcanzó en el pasillo antes de que seguridad la escoltara fuera. Me susurró al oído con una intensidad que me erizó los vellos. Crees que has ganado, pero solo has acelerado las cosas. La boda sigue en pie, Marcos. Y tú vas a estar allí, aunque sea lo último que hagas. No puedes rechazar el destino. Pasé el resto del día en un estado de alerta constante. Mis compañeros ya no bromeaban, el ambiente era pesado. Sandra se había ido, pero su presencia seguía flotando en el aire como un gas tóxico. Recibí una llamada de Roberto esa tarde. Sandra había llegado a casa hecha una furia, rompiendo cosas y gritando que yo la había traicionado. Marcos, me voy de casa, me dijo Roberto. Tengo miedo de lo que pueda hacer. Se ha llevado el vestido de novia y mi pasaporte. Dice que la boda se va a adelantar. El acoso laboral se había transformado oficialmente en una situación criminal. Sandra no estaba planeando una boda, estaba planeando un colapso, y yo seguía siendo su protagonista involuntario. La suspensión de Sandra trajo una paz tensa a la oficina, pero mi vida personal se convirtió en un búnker.
Cambié las cerraduras de mi apartamento y le pedí a un amigo que se quedara conmigo unos días. Roberto me mantenía informado, se estaba quedando en un hotel y había iniciado los trámites para cancelar legalmente el compromiso, pero Sandra había desaparecido. No respondía llamadas ni correos. La policía dijo que, técnicamente, no había cometido un crimen violento todavía, así que solo podían poner una nota en su expediente. Yo sabía que ella estaba en algún lugar, planeando su siguiente movimiento. El viernes por la noche, cuando salía del trabajo tarde para evitar a la gente, la vi. Estaba sentada en su coche, en un rincón oscuro del aparcamiento de la empresa. Luces apagadas, motor encendido. Me quedé paralizado cerca de la entrada de seguridad. Ella bajó la ventanilla y me hizo una seña para que me acercara. No lo hice. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Marcos. Traje las muestras de la tarta, gritó, como si nada hubiera pasado. Tenemos que elegir entre chocolate amargo o vainilla francesa. Es vital. Su voz sonaba aguda, casi infantil. Sandra, vete a casa. Tienes una orden de restricción de la empresa. Llama a tu abogado, le grité desde la distancia. Ella se bajó del coche. Llevaba puesto un velo de novia sobre su ropa de oficina. Fue una imagen grotesca, sacada de una pesadilla. No entiendes, ¿verdad?, dijo, caminando hacia mí con paso lento. Roberto no importa. Nunca importó. Lo elegí a él porque se parece un poco a ti cuando cierro los ojos. Pero tú eres el original. Mañana es el gran día. He adelantado todo. El juez de paz nos espera. Sentí un escalofrío de terror puro. Ella realmente creía que la boda era conmigo. El hombre de honor había sido solo un paso intermedio en su delirio para acercarme al altar y luego, supuse, intentar forzar un intercambio de roles. Seguridad, grité con todas mis fuerzas. 2 guardias salieron corriendo del edificio. Al verlos, Sandra se subió a su coche y arrancó a toda velocidad, casi golpeando una columna. La policía llegó 20 minutos después. Esta vez, con el video de ella usando el velo y acosándome en el aparcamiento, se tomaron las cosas en serio. Emitieron una orden de arresto por acoso agravado y violación de las normas de seguridad laboral. Pero Sandra era escurridiza. Sabía cómo moverse sin dejar rastro digital cuando se lo proponía. Esa noche no dormí. Me pasé las horas revisando la lista de tareas de la carpeta rosa. Ahora la veía con otros ojos. No era una lista de boda, era una cronología de su obsesión. En una de las páginas finales había un mapa de una cabaña en las montañas, a 2 horas de la ciudad. Nuestro refugio de luna de miel, decía el encabezado. Se lo envié de inmediato a la policía. Roberto me llamó a las 3 de la mañana. Sandra le había enviado un mensaje final: dile a Marcos que el blanco es el color de la pureza y que mañana seremos puros frente al mundo. Si él no viene a la iglesia, yo iré a su casa a buscar mi sí. Estaba claro que Sandra estaba sufriendo un brote psicótico total. Ya no se trataba de una boda o de darme una lección sobre lo que me perdía, se trataba de una conclusión violenta para su fantasía. Me di cuenta de que ella conocía mi dirección y que la policía no podía estar en mi puerta las 24 horas. Tenía que tomar una decisión, esconderme o enfrentar el final de esta locura en el lugar donde ella esperaba que ocurriera la boda. Decidí que no iba a ser una víctima pasiva en su guión de terror. El sábado por la mañana, el día en que originalmente Sandra había planeado adelantar su ceremonia delirante, la policía localizó su coche cerca de la cabaña que aparecía en el mapa de la carpeta rosa. Me pidieron que no me acercara, pero Roberto y yo estábamos en contacto constante. Él se sentía responsable por no haber visto las señales antes y yo solo quería que esto terminara. Sin embargo, la policía cometió un error: Sandra no estaba en la cabaña. Había dejado el coche allí como un señuelo y había regresado a la ciudad en un taxi.
Lo supe porque mi cámara de seguridad del timbre me envió una alerta a las 10 de la mañana. Sandra estaba frente a mi puerta, vestida completamente de novia. Un vestido blanco vaporoso, encaje, maquillaje impecable y un ramo de rosas rojas que parecían marchitas. Marcos, amor, es hora, dijo a la cámara, con una sonrisa serena que me dio más miedo que sus gritos. La iglesia está lista. Solo faltas tú. No me hagas llegar tarde, sabes que odio la impuntualidad. Yo no estaba en casa, me había refugiado en un hotel bajo un nombre falso, pero verla allí, en mi porche, me hizo sentir violado. Llamé a la policía de inmediato, dándole su ubicación exacta. Mientras esperaba que llegaran las patrullas, seguí mirando la transmisión en vivo. Sandra empezó a decorar mi puerta con pétalos de rosa. Sacó una botella de champán y 2 copas de su bolso. Empezó a hablar sola, manteniendo una conversación imaginaria conmigo. Sí, querido, el smoking te queda perfecto. Sabía que el terciopelo resaltaría tus ojos. Era desgarrador y aterrador al mismo tiempo. Cuando las sirenas empezaron a escucharse a lo lejos, la expresión de Sandra cambió. No huyó. Se sentó en los escalones de mi entrada, bebiendo tranquilamente de la botella. Cuando los oficiales llegaron y la rodearon con las armas desenfundadas, ella simplemente se levantó y extendió las manos. Cuidado con el vestido, les dijo con calma. Es para mi boda con Marcos. Él está adentro, solo tiene un poco de miedo escénico. Díganle que lo espero en el altar. Se la llevaron sin que opusiera resistencia física, pero no dejaba de cantar una marcha nupcial mientras la subían a la patrulla. Ver esa escena desde la pantalla de mi teléfono me dejó vacío. La mujer que había estado obsesionada conmigo durante 2 años, que me había robado la paz y que casi destruye la vida de Roberto, finalmente estaba bajo custodia. Pero la historia no terminó ahí. En el registro de su bolso, la policía encontró algo que me hizo temblar, una jeringa con un sedante potente y un par de esposas. Su plan de hombre de honor había sido solo el inicio de un plan de secuestro. Quería obligarme a ir con ella a la cabaña de las montañas, donde planeaba casarse conmigo en privado, manteniéndome cautivo hasta que yo aceptara mi rol en su vida. La obsesión de Sandra no era romántica, era posesiva y criminal. Roberto y yo nos reunimos en la comisaría para dar nuestras declaraciones finales. Él estaba destrozado, dándose cuenta de que la mujer con la que vivió 3 años nunca existió realmente, solo era una máscara que ocultaba una mente rota. Yo sentía un alivio inmenso, pero también una paranoia que sabía que me acompañaría durante mucho tiempo. Sandra fue trasladada a una unidad psiquiátrica de alta seguridad para una evaluación antes del juicio. Pensé que el capítulo estaba cerrado, pero una semana después, recibí una carta desde el hospital. No tenía remitente, pero sabía de quién era. La carta que recibí del hospital psiquiátrico era corta, escrita en un papel arrugado, pero con la misma caligrafía perfecta que Sandra usaba en sus listas de tareas. Decía, Marcos, los médicos dicen que estoy enferma, pero ellos no entienden nuestra conexión. Dicen que no debo escribirte, pero un hombre de honor siempre escucha a su novia. La boda no se canceló, solo se pospuso. Estoy guardando el vestido bajo mi cama. Cada noche sueño con el momento en que me veas y te des cuenta de lo que te pierdes. Te perdono por llamar a la policía. Sé que lo hiciste porque el amor te asusta. Te espero. La tiré a la basura inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. La sombra de su obsesión no se iba a disipar solo con muros de concreto y medicación. En la oficina, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Aunque Sandra ya no estaba, el estigma de ser el objeto de la loca me perseguía. La gente me miraba con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Recursos Humanos me ofreció un traslado a otra sucursal en una ciudad diferente, y por primera vez en mi vida, la idea de dejarlo todo atrás me pareció la única opción viable. Roberto también decidió mudarse. Vendió el anillo de compromiso y donó el dinero a una fundación para víctimas de acoso.
Nos despedimos con un apretón de manos en el mismo bar donde nos conocimos. Espero que encuentres paz, Marcos, me dijo. Y espero que ella nunca encuentre la salida de ese lugar. Antes de irme de la ciudad, decidí visitar a la familia de Sandra. Quería entender si siempre había sido así. Su madre, una mujer agotada y triste, me recibió en una casa llena de gatos y polvo. Me confesó que Sandra había tenido problemas similares desde la adolescencia. Se obsesionaba con figuras de autoridad, con profesores o jefes, y creaba mundos de fantasía donde ellos eran sus protectores. Siempre pensamos que Roberto la curaría, dijo su madre llorando. Pensamos que una boda real la mantendría en la realidad. Pero cuando ella te vio en la oficina, empezó a compararte con el hombre de sus diarios. Ella no te ve a ti, Marcos. Ve a un personaje que inventó hace 15 años. Fue una revelación amarga. Yo no era especial para ella, solo era el actor que mejor encajaba en el papel de su delirio actual. El proceso judicial avanzó lentamente. Sandra fue declarada no apta para ir a juicio debido a su estado mental, lo que significaba que permanecería internada indefinidamente hasta que los médicos dieran un veredicto diferente. Mi abogado me aseguró que eso era mejor que una sentencia corta de prisión, ya que en el hospital tendría vigilancia constante y tratamiento. Aún así, cada vez que veo una carpeta rosa o escucho una marcha nupcial en una película, mi corazón se acelera. La experiencia me dejó una desconfianza profunda hacia la amabilidad superficial. Ahora, cuando alguien en mi nuevo trabajo intenta ser demasiado cercano demasiado rápido, pongo barreras infranqueables. Sandra me enseñó que la amistad moderna puede ser el disfraz de una patología antigua y voraz. Empaqué mis cosas en una caja de cartón, lejos de cualquier rastro de la oficina de logística, y conduje hacia mi nueva vida, esperando que los kilómetros borraran el recuerdo de la mujer de blanco que me esperaba en mi porche con una botella de champán y una jeringa en el bolso. Llegar a una ciudad nueva debería haber sido el reinicio perfecto, pero la paranoia es una viajera incansable. Me instalé en un apartamento pequeño, esta vez en un edificio con seguridad las 24 horas y cámaras por todos lados. Conseguí un empleo en una startup tecnológica donde el ambiente era mucho más informal, pero yo me mantuve como una tumba. No hablaba de mi vida personal, no iba a los after office y mantenía mi escritorio vacío de cualquier toque personal. No quería que nadie tuviera material para construir una fantasía sobre mí. Pero el pasado tiene una forma de filtrarse por las grietas. 6 meses después de mi llegada, recibí una notificación en mi perfil profesional de LinkedIn. Alguien había estado revisando mi perfil de forma obsesiva desde una red privada. No tenía nombre, solo un avatar genérico. Esa noche, el miedo volvió con la misma intensidad que el primer día. ¿Había salido Sandra? ¿Había logrado contactar con alguien para encontrarme? Llamé a mi abogado en mi antigua ciudad. Él me tranquilizó: Sandra sigue internada, Marcos. Su estado ha empeorado, de hecho. Ha dejado de hablar y solo dibuja planos de iglesias. Es imposible que sea ella. Sin embargo, el acoso no siempre requiere presencia física. Alguien, tal vez un familiar de ella o simplemente un acosador que leyó la historia en los periódicos locales, porque sí, la novia loca de la oficina se había convertido en una noticia viral de tabloide, decidió seguir mi rastro. Empecé a recibir flores en la recepción del edificio. Sin nota, solo rosas rojas marchitas, exactamente como las que ella llevó a mi porche. El conserje me entregó el tercer ramo en una semana. El mensajero dice que las envía un mejor amigo, me dijo con curiosidad. Sentí que el mundo se me venía encima. No podía ser Sandra, pero el patrón era idéntico. Fui a la policía local, pero sin una identidad clara del remitente, no podían hacer mucho más que registrar el incidente. Fue entonces cuando comprendí que el daño que Sandra me hizo no fue solo el acoso físico, sino la destrucción de mi sensación de seguridad. Ella me había convertido en una víctima perpetua, alguien que siempre está mirando por encima del hombro.
Decidí que no iba a mudarme de nuevo. No iba a dejar que su sombra dictara mi geografía. Contraté a un investigador privado para averiguar quién enviaba las flores. Resultó ser algo patético y cruel. Era una de las antiguas damas de honor de Sandra, una mujer llamada Claudia que compartía sus mismos rasgos de inestabilidad. Claudia creía que yo era el responsable de que Sandra estuviera encerrada y quería castigarme recordándome su presencia. La policía intervino y Claudia recibió una advertencia formal que, afortunadamente, fue suficiente para que se detuviera. Pero el incidente me hizo darme cuenta de que la obsesión de Sandra había creado un círculo de toxicidad que iba más allá de ella misma. Ella había validado su delirio con un grupo de personas que ahora me veían como el villano de su comedia romántica fallida. Tuve que aceptar que mi vida nunca volvería a ser la de antes del lunes del cubículo. Soy Marcos, el hombre que sobrevivió a una boda que nunca ocurrió, y esa etiqueta es algo que tendré que llevar con dignidad y precaución el resto de mis días. Hoy se cumple un año desde que Sandra fue internada. He pasado este tiempo en terapia, tratando de desarmar los mecanismos de defensa que construí para protegerme. Mi terapeuta dice que debo reclamar mi narrativa, que no soy el objeto de Sandra, sino un hombre que puso límites en un entorno difícil. He empezado a abrirme un poco más en mi nueva ciudad. Tengo un par de amigos de verdad, gente con la que he compartido historias reales, no fantasías de oficina. Todavía me cuesta confiar plenamente, pero el progreso es constante. Roberto me envió un mensaje hace poco, se mudó al extranjero y parece haber encontrado la paz. Ambos somos sobrevivientes de un huracán emocional que no buscamos. Hace una semana, recibí la noticia oficial: Sandra ha sido declarada paciente crónica y permanecerá en la institución por tiempo indefinido. Sus médicos dicen que ha creado una personalidad alternativa donde ella ya está casada conmigo y vive en una cabaña en las montañas. En su mente, la boda sucedió y yo soy un marido ejemplar que está de viaje de negocios permanente. Por cruel que suene, saber que ella está feliz en su mentira me da tranquilidad. Mientras ella crea que ya tiene lo que quería, dejará de buscarme en la realidad. La fantasía que casi me destruye es ahora la jaula que la mantiene a ella y al mundo a salvo. He decidido perdonarla, no porque sus acciones fueran perdonables, sino para liberar el espacio que ella ocupa en mi cerebro. He guardado la carpeta rosa en una caja fuerte en el sótano de mi edificio. A veces la miro para recordarme que fui fuerte, que no cedí ante la presión social ni ante el acoso. La lista de tareas, que antes me parecía una sentencia de muerte social, es ahora una prueba de mi resiliencia. No fui su hombre de honor, no fui su mejor amigo moderno y no fui su víctima final. Fui el hombre que dijo no y mantuvo su palabra hasta el final. La lección que ella quería que aprendiera sobre lo que me perdía fue muy diferente a la que ella planeó. Aprendí que mi libertad y mi integridad valen más que cualquier convención social o deseo ajeno. Mi vida actual es sencilla y eso es lo que más valoro. Camino por las calles sin miedo, disfruto de mi café sin mirar a la cafetera con sospecha y puedo dormir con las luces apagadas. La obsesión de Sandra es ahora un eco lejano, una historia que contaré algún día a alguien que merezca mi confianza total. La próxima vez que alguien me pida ser parte de su boda, probablemente me ría y diga que ya cumplí mi cuota de eventos nupciales por esta vida. Soy Marcos, y por fin, el único dueño de mi propio guión. Cierro la puerta de mi apartamento, pongo el cerrojo y me preparo para una noche de paz absoluta, sabiendo que la única novia que me espera es mi propia libertad, y con ella, no necesito ninguna lista de tareas.